Tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. Bien, en esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 3. Si te puede abrir nuestras Biblias en Juan, su Biblia en Juan capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Gloria sea a Dios. Ahora sí está mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a nuestros amigos y todos aquellos que van a estar en sintonía en esta hora a través de Facebook. Vamos a hablar la palabra de Dios. Juan capítulo 3. Gracias, hermano. Versículo 1 al versículo 8. En esta tarde vamos a meditar bajo el tema ¿quiénes entrarán al cielo? Y voy a hacer este tema en una sección de 3 prédicas, más o menos. ¿Quiénes entrarán al cielo? Quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Frank Carroll, que está aquí con nosotros. Welcome, brother. So happy to see you. Gloria sea a Dios. Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Gloria a Dios. ¿Cómo les dije que es el tema? ¿Quién o quiénes entrarán al cielo? ¿Quiénes entrarán al cielo? Amén. Dice la Biblia, lo leemos en esta tarde, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Lo leemos, como dijo alguien, en el nombre de Jesús para la gloria del Padre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Padre, gracias en esta hora. Oro, Dios del cielo, que me des la sabiduría, las palabras correctas para poder, Señor del cielo, utilizar, oh Dios del cielo, mi vida, para que pueda utilizar mis labios para traer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús ruego, su Santo Espíritu, Señor, ilumine mis pensamientos, mis ojos y mi corazón para yo poder traer esta palabra y ministrarla a la gloria de su nombre. Toda la gloria, toda la alabanza sean dadas a usted, Señor amado, en esta hora. Señor, permíteme dirigir a mis hermanos hacia adorarte, a mostrarte a ti como el grande, a Dios como el poderoso y nosotros como los necesitados tuyos. En el nombre de Cristo Jesús te doy a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Le decía que en esta noche, puede sentarse, en esta tarde, el tema es ¿quiénes entrarán al cielo? ¿Y por qué debe de interesarnos este tema de quiénes entrarán al cielo? Porque yo creo que no todas, las únicas dos opciones que hay son el cielo y el infierno. El purgatorio es algo que fue inventado a través de los tiempos y que la iglesia primitiva no creía en él. Pero escucha bien, entonces sí había siempre un pensamiento en la palabra de lo que es el cielo y el infierno.
Y el lugar donde Dios está y la presencia del Dios Todopoderoso, donde todos los seres humanos, si yo les pregunto a todas las personas, ¿quisieras ir al cielo? Creo que todos dirían, sí, yo quiero estar allí. Pero ahora la pregunta es, para nosotros, ¿quiénes entrarán al cielo? Y quisiera nada más, por un pequeño momento, llevarlo solamente a pensar y comenzar diciendo quiénes no entrarán al cielo. Quisiera llevarle a 1 Corintios al capítulo 6, al versículo 9, donde dice la Biblia, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oiga, toda injusticia no viene de Dios. No se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios. Así que si hay alguien aquí que no se ha casado todavía, cásese. Porque dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, si alguien tiene alguna forma de idolatría, ni los adúlteros, si alguien está casado y está viviendo con alguien más, deje de hacerlo, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Hay gente que tiene la costumbre de decir maldición por todo, ¿no? Maldito esto y maldito aquello y maldito. Y dice la Biblia, ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero escúchame bien lo que dice el versículo 11. Y esto éramos algunos, mas ya habíamos sido lavados, ya habíamos sido santificados, número 2. Ya habíamos sido justificados, número 3. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, santificados, justificados. Estas 3 palabras están incluidas en algo a lo cual vamos a hablar en esta tarde. Y la Biblia habla del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ¿a qué se refiere la palabra cuando habla de nacer de nuevo? El nuevo nacimiento. Las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Primero comenzando, quiero decirle que Nicodemo era un principal de los fariseos. Los fariseos eran una secta del tiempo de Jesús. Era un grupo religioso. Ellos querían hacer las cosas bien, pero ellos estaban tan metidos en la letra de la ley que se habían olvidado del espíritu de la ley. Se habían metido en tanto lo que la letra decía, inclusive en esas cuestiones del sábado, que el sábado tenía que ser guardado y todas estas cosas. Pero se olvidaban de amar al prójimo y de poder hacer las cosas que eran agradables delante de Dios. Se preocupaban por cosas pequeñas, como diezmar, inclusive pequeños poquitos de menta, del eneldo. Se preocupaban por hacer ayunos 2 veces por semana. Y sabe, amado hermano, que Nicodemo, al hablar la palabra de Dios en Lucas en el capítulo 18, que él, siendo fariseo, Nicodemo era de aquellos también que ayunaba 2 veces por semana. Oiga bien, 2 veces por semana ayunaba Nicodemo. Y daba su diezmo de todas las cosas, conforme a la ley. Pero dice la palabra de Dios que cuando él viene a Jesús de noche, porque la religiosidad no determina tu nivel de santificación. Dígalo conmigo, la religiosidad no determina qué tan santo eres. Oiga, Nicodemo era un hombre religioso. Era muy religioso, era de las principales. Supuestamente habían 70 hombres en lo que era, algunos le conocen como el Sanedrín, o la directriz de lo que era Israel en aquel entonces. Y él viene a Jesús de noche. Yo no sé por qué viene de noche. Quizá para no ser visto por los hombres. Quizá porque tenía miedo que lo señalaran como alguien deficiente en lo que él creía. Pero él tenía una necesidad. Oiga, hay necesidad en el hombre que no puede ser saciada por la religión. Una persona puede estar en cualquier tipo de iglesia y aún así sentirse vacío. No es la religión la que determina qué tan santo eres tú. Sabes que eso lo determina una relación personal con Cristo Jesús. Eso es lo que llena el corazón del hombre.
Y Nicodemo estaba vacío en su interior, era líder religioso, pero vacío. Y en esto podemos incluir los peros del hombre, de la necesidad del hombre. Hay hombres grandes mencionados en la historia en diferentes áreas, pero había siempre un pero en su vida. La Biblia dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Nicodemo era una persona que estaba analizando el panorama de la vida de Jesús. Y él estaba diciendo: nadie puede reprender al viento como este me han dicho que lo ha hecho sin que Dios esté con él. Nadie puede hacer los milagros que me han dicho que él ha hecho a menos que Dios esté con él. Nadie puede hacer lo que éste hace a menos que Dios esté con él. Reprender los demonios y que a su voz salgan los demonios, porque en el Antiguo Testamento usted no ve que los demonios salen de la gente. Sucede hasta el Nuevo Testamento con Jesucristo. ¿Qué clase de doctrina es esta? Dijeron que a los demonios les dice: sal fuera de ella o de él. Y los demonios salían dando voces, gritando. ¿Qué clase de doctrina es esta? Esto era desconocido para los judíos. Pero vemos a Jesucristo y Nicodemo está asombrado y le dice: nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con esa persona. Y en ese momento quizá Nicodemo pensó que le iba a decir: bravo Nicodemo, gracias, gracias, gracias. Como algunos de nosotros quizá lo hubiese hecho sin dirección de Dios. Pero Cristo Jesús no tenía necesidad que nadie le dijera quién era cada persona, porque Él conoce el interior del hombre. Él conoce el interior de las personas. ¿Cuántos están aquí esta tarde? Y dice la palabra que en ese momento, cuando Nicodemo le dijo: sabemos que has venido de Dios, Él le dice: de cierto te digo, o ciertísimamente te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Y de esto es basado el tema de esta tarde: ¿quiénes entrarán al cielo? Y él lo dice explícitamente: el que no naciere de nuevo no puede entrar o no puede ver el reino de Dios. Aleluya. No lo puede ver ni desarrollarse en este tiempo, ni entrar en él. No puede ver las situaciones espirituales. El que no naciere de nuevo. Y en esta tarde yo quiero hablar primeramente, amados hermanos, que las palabras el que nos indica o incluye a todas las personas. A todos. Cualquiera podría decir: eso solo incluye a los más malos o a los más pecadores. Pero no, eso incluye a todas las personas. No solo a Nicodemo o a personas muy pecadoras, no, incluye a todos, nos incluye, te incluye a ti, me incluye a mí. Gloria a Dios. Nos incluye a nosotros. Que si nosotros no nacemos de nuevo, no entraremos al reino de los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. Y aunque la gente desee estar allá, no va a poder entrar si no nace de nuevo. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento es una condición necesaria para todos poder estar en el reino de los cielos. No se trata de nacer físicamente como Jesucristo se lo explicó a Nicodemo, porque Nicodemo pensaba que un hombre tenía que volver a entrar al vientre de su madre. Dijo: ¿cómo un hombre puede entrar al vientre de su madre siendo viejo? Y entonces la palabra dice que Jesucristo le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu. En otras palabras, le estaba diciendo: este asunto no es físico, es espiritual. ¿Cómo es? Espiritual. No se trata de volver a nacer físicamente, sino espiritualmente. Sino nacer del espíritu. Y nacer nuevamente, nacer del espíritu significa ser nacido de arriba, de Dios. Ser nacido de Dios. Gloria a Dios. Y en esto podríamos incluir lo que es ser nacido de agua. Significa, en obediencia al Espíritu de Dios, bautízate. ¿Cuántos están listos para bautizarte? Los que ya están bautizados. No.
No hay otra manera de entrar en el reino de Dios sino por medio del nuevo nacimiento. O sea que no es la religión, como Nicodemo era religioso. Hoy en día la gente dice, es que la religión que Dios fundó, Dios no fundó religiones porque Dios no es religioso. Dios tiene gente que le adora en espíritu y en verdad. Y esa gente está en diferentes lugares, se congregan en diferentes congregaciones, están por diferentes lugares y algo que los caracteriza es que tienen a Dios en su interior. Amén. No hay manera de entrar en el reino de Dios, no es la religión. No hay ni el conocimiento. Hay gente que piensa que porque fueron a muchas universidades, escuelas, eso les hizo nacer de nuevo. No es ni el conocimiento, porque Nicodemo era muy conocedor. Y Jesucristo se le recalcó, tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? Tú que eres maestro, ¿no sabes esto? O sea que no es ni el conocimiento ni la posición, porque era un hombre prominente entre sus connacionales, entre los israelitas. Ni una vida intachable no es característica de nacer de nuevo. Nicodemo le decía yo, ayunaba 2 veces por semana. Dicen que los fariseos ayunaban el lunes y el jueves, 2 veces por semana. Y diezmaba de todo lo que tenía sin preguntar. Pero ahora la Biblia nos dice entonces, número 1, que el hombre tiene una necesidad del nuevo nacimiento. ¿Qué tiene el hombre? Necesidad del nuevo nacimiento. Y quiero llevarlos primeramente a por qué el hombre tiene una necesidad del nuevo nacimiento. La Biblia revela que cuando Adán y Eva pecaron, no solo se hicieron merecedores del castigo, sino que también con su naturaleza espiritual cambió. Adán se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Sucedió por qué? Por el cambio de la naturaleza espiritual. Su naturaleza espiritual cambió. Y desde entonces, de ese cambio de la naturaleza espiritual en él, escuche bien, esa naturaleza pasa a todas las generaciones. En Romanos 5:12 la Biblia dice, así como el pecado entró por un hombre, y ese hombre Adán, el primer Adán, así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aleluya. Todos somos pecadores. Amén. Y el que diga que no es pecador, dice 1 de Juan 1:8, el tal es mentiroso. No hay verdad en él. O sea que todo aquel que le diga que no peca es un mentiroso. Amén. Entonces la Biblia también nos dice una cosa. ¿Será que el hombre es capaz de cambiar su propia naturaleza? Ya que tenemos una naturaleza heredada por medio de Adán que quiere pecar contra Dios. ¿Será que el hombre puede cambiar su propia naturaleza? Y la respuesta es no. En Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? ¿Usted ha visto algún leopardo que se le caen las manchas? ¿O algún morenito que se le cambió el color así? ¿Ha visto usted? ¿Mudará el etíope su piel? Y al hablar de etíope está hablando Jeremiah 13:23. Está hablando, amados hermanos, que hay cosas que no cambian. La naturaleza del hombre no cambia. Es pecadora. Usted y yo somos malos. ¿Cómo somos? Malos por naturaleza. Usted y yo queremos pecar. Y a la carne un solo poquito que le demos de suelta, rienda suelta, se va a hacer una tremenda cosa que usted ya no va a querer más de Dios. Gloria a Dios. Que con un poquito que le demos al cerebro, el cerebro ya va a comenzar a creer que somos los dueños del mundo. Porque la carne es así, somos pecadores. Y no puede cambiar por sí misma. No podemos cambiar, esa naturaleza está en nosotros mismos. En Romanos capítulo 3 versículo 10 dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Que no hay quien entienda. O sea, nuestra naturaleza común no podemos entender las cosas espirituales. Ni podemos buscar de Dios. No hay quien entienda ni hay quien busque de Dios. Si usted está aquí esta tarde es porque Dios lo movió a usted para que usted estuviera aquí. Amén.
En Romanos 3:23 la Biblia dice que la paga del pecado, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Estábamos muertos, dice la Biblia. ¿Cómo estamos nosotros entonces sin Dios? Muertos. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, la Biblia dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿En qué estábamos muertos? En delitos y pecados. Su espíritu estaba muerto, su alma estaba muerta. Nosotros podíamos haber andado, reíamos como a carcajadas, como que todo anda bien, y en el interior una gran miseria, que sentíamos seco el interior, como que nada, estábamos tierra reventada, sin agua. Pero sabe que en el exterior sentíamos que andábamos bien y todo eso, pero no andábamos bien. Puro fingimiento, ¿verdad, hermanos? Fingíamos estar bien. Creíamos que ese deseo de Dios en el interior lo podíamos saciar con deseos de la carne. Y saciábamos la carne más y más y más y más y más. Y no podíamos saciar el deseo del Espíritu, porque el Espíritu estaba vacío, muerto, sin Dios. Amén. Pero dice que Él nos dio vida. Amén. O sea que la necesidad del nuevo nacimiento es porque nosotros somos muertos. Sin Dios nuestro género no puede cambiar. Y estamos muertos sin Dios. Aleluya. Y dice la Biblia: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. O sea que el cristiano ya no está en ese tiempo, ahora anda en otro tiempo. ¿Se fijan? En otro tiempo andábamos muertos, ahora tiene vida. Pero es que el que tiene a Cristo Jesús tiene que regocijarse, que hay algo en su interior que le ha dado Dios vida. Amén. Y que no importa las situaciones que vivamos, seguimos sirviendo al Señor, ¿verdad que sí? Que a veces, que aunque cansaditos, pero estamos ahí porque el Espíritu de Dios nos pone a estar aquí en la casa de Dios. Amén. Seguíamos la corriente de este mundo. ¿Qué seguíamos? La corriente de este mundo. Y el mundo sigue corrientes y corrientes. El cristiano sigue el Espíritu de Dios. El mundo sigue corrientes. La gente del mundo sigue corrientes. El cristiano sigue lo que la palabra de Dios dice. El mundo sigue corrientes. El cristiano sigue lo que el Espíritu de Dios, lo que el Señor le dice que haga. Amén. Y nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, que siguiendo la corriente de este mundo íbamos con rumbo a la condenación, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que el diablo le ordenaba a usted y me decía a mí: vete para tal lugar, y nos íbamos. Le ordenaba a la carne y la carne decía: con toda reverencia voy a ir. Vete para la disco, allá íbamos a la disco. Vete a acostarte con tal mujer, allá iba el hombre. Vete a acostarte con tal hombre, allá iba la mujer. Róbale a aquel, iba a robar. Métete esta botella de licor, endrógate o drógate, emborráchate. Y el hombre comenzaba a hacer eso porque está dirigido por su carne. Está muerto, no tiene vida. Es como un carro que lo maneja otro. Pero cuando el Espíritu de Dios vino, te dio vida para que ahora el Espíritu de Dios tomara la dirección de tu vida. La dirección de su vida y la mía la tiene el Espíritu Santo. Amén. Pero dice la Biblia que estábamos sin vida espiritual ni capacidad moral. Eso es lo que significa cuando decir que estábamos muertos. No teníamos capacidad moral. No teníamos la capacidad, o sea, éramos personas sin moral, amorales. Porque muchos hicimos cosas desastrosas. Nos inclinábamos fácilmente hacia el pecado. Pero es que el que está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no se inclina fácilmente al pecado, no. Se inclina a la presencia de Dios. Cuando usted está muerto, usted lo sabe. ¿Por qué sabe que usted está muerto espiritualmente? Porque se inclina fácilmente al pecado. Usted sabe que usted no tiene poder ni autoridad. Usted está muerto, hermano. Usted se inclina, apenas le enseñan la botella y usted está, agárrenlo, tráiganlo. Por eso es que es necesario nacer de nuevo. Gloria a Dios. Pero ¿en qué consiste? El número 2, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, primeramente, amados hermanos, es la obra del Espíritu Santo
por medio de la palabra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, yo lo decía esta mañana, tiene un poder para alcanzar al hombre, ministrarlo. Hay una palabra, amados hermanos, que aunque nosotros a veces queramos resistirnos, esa palabra entra al corazón y rompe y ministra y hace cosas que nosotros en una forma humana no podemos hacer. Gloria a Dios. Algunas ocasiones yo he tratado de poder ir y tratar de tener el mismo efecto que la predicación tiene en alguien. Y no es posible, porque cuando la persona está aquí, en este momento, el Espíritu de Dios utiliza al predicador para que esa palabra ministre en los corazones, las almas y las mentes de las personas. Porque Dios lo ha determinado así, que a Él le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Él le plació salvar al hombre por la locura de la predicación. Así lo hizo Dios. Pero entonces, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? Consiste en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, primeramente, amado hermano, es el que viene de parte de Dios a través de la palabra, en que hace que nuestra disposición moral se vea descubierta. Cuando usted se ve frente a la luz, usted se ve sus manchas en su ropa. Y el Espíritu de Dios lo que hace es que lo pone a usted frente a la luz y le dice: tú has andado en tinieblas, mírate cómo estás. Estás sucio, estás sucia. Necesitas un cambio de vida. Gloria a Dios. Y esa posición moral es renovada. ¿Qué hace? Renueva su posición moral. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 10 dice la Biblia: somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Cristo. Creados para buenas obras. O sea que las obras que antes vivíamos ya no las vivimos. Ahora las obras que vive el cristiano son buenas obras. Aleluya. Pero también, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? Es un cambio profundo que sucede en nosotros al dar vida con el espíritu de vida. Le da vida al espíritu muerto. Viene el espíritu de vida a usted, y usted que está muerto, y lo toca. Después que ya lo convenció y le mostró cómo está usted y le dijo: así te ves, así te puedo poner yo. Y comienza usted a hacer en su interior, comienza a sentir que es pecador. Y a decir: wow, yo así estoy, así estaba, yo no me había dado cuenta. No me había dado cuenta que estaba de esta manera, hasta que el Espíritu de Dios viene a decirle: así estás, te ves sucio, te ves despreciable delante de mí. Aleluya. Pero yo te puedo hacer así. Te puedo poner de esta manera, brillante, resplandeciente. Es un cambio profundo que sucede en nosotros. El espíritu de vida viene a dar vida al espíritu muerto, el espíritu de Dios, haciéndonos sensibles a la voz de Él. Cuando la Biblia nos dice eso, que nos hace sensibles a la voz de Él, quisiera mencionar lo que dice Ezequiel en el capítulo 11, en el versículo 9. La Biblia dice: y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré, gloria a Dios, y os entregaré, dice, en medio de ella, y os entregaré en mano de extraños, y haré juicio contra vosotros. Y a espada caeréis en los límites de Israel, y os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, cuando nosotros vemos, la Biblia nos dice a nosotros que Él hace en nosotros, renueva el espíritu que está dentro de nosotros, amados hermanos. O sea que nacer de nuevo es comenzar una vida en que nuestras metas, escala de valores, motivos, inclinaciones son cambiados por nuestra unión con Cristo Jesús. Y en 2 de Corintios nos dice eso: si alguno está en Cristo Jesús, Nueva criatura es. ¿qué es? Nueva criatura es. Y al hablar de nueva criatura significa que ha habido un cambio, ha habido un cambio en el interior. En Tito, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice: cuando se manifestó la gracia de Dios, Él nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración. O sea, ¿qué es lo que hizo? Te lavó el interior, te regeneró, te dio un género diferente. Ahora mi género ya no es un género pecador, es un género que quiere adorar a Dios del cielo. Gloria a Dios. ¿Qué significa el nuevo nacimiento?
Nadie puede nacer, amado hermano, de nuevo sin escuchar la palabra de Dios. Ya sea la voz que Dios habla al corazón o la voz de su palabra. Porque han habido personas que han estado al borde de la muerte. Mi hermano Oscar me decía que en una ocasión él venía y porque le habían pasado unas situaciones en la vida, estaba frente a un puente en California, en Los Ángeles, y en ese momento dice que se iba a tirar del puente y oyó una voz que le dijo audible, que no me tiraran, que yo tenía algo preparado en mi vida. Y yo me agaché y me hinqué y le dije, pero ¿cómo? Estoy llorando. Gloria a Dios. Imagínense, Dios diciendo, tengo algo preparado para tu vida. El otro día fui a hablar con el pastor José Chicas. Y el pastor José Chicas dice que en una ocasión, cuando él estaba metido en la drogadicción, en todo tipo de drogas, y andaba en la calle, hacía diferentes cosas, dice que dormía a veces hasta en la parada del bus, ahí se quedaba por las drogas. Y dice que en una ocasión, cansado de esa vida, comenzó él a decir, Señor, yo esta vida ya la detesto. Porque llega un momento donde el pecado no puede satisfacer lo que está en tu interior. Y el vacío del hombre no puede ser lleno por nada más que no sea la presencia del Dios Todopoderoso. Y en ese momento dice el pastor que cuando se llegó a la puerta donde él estaba y escuchó una voz que le dijo, yo te he preparado para cosas grandes. Gloria a Dios. Escuchen bien, entonces, amados hermanos, necesitamos nosotros reconocer que nadie puede nacer de nuevo sin escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, sin el toque del Espíritu Santo. Sin el toque del Espíritu Santo nadie puede nacer de nuevo. No se trata de obras hechas de la voluntad. Por eso es que yo muchas veces le digo a la gente, no trate de forzar a otros a cambiar. Póngase esto, quítese aquello. No. Llévele a orar, llévele a la presencia de Dios, llévele a la palabra de Dios. Ella le hará entender lo que Dios quiere que ella o él haga. Amén. A veces nosotros queremos formar personas a mi idea, a lo que a mí me gusta. Y Dios está tratando de formarles a lo que Él le gusta, conforme a su palabra. Gloria a Dios. No se trata de obras de voluntad humana, sino el obrar de Dios. Nadie puede estar aquí a menos que Dios lo haya traído. Esta tarde usted está aquí porque Dios lo trajo. Dios lo trajo esta tarde. Y lo trajo para confrontarlo con la vida espiritual suya. Con la vida espiritual suya, porque esta palabra nos toca a todos. Que nadie puede entrar al reino de los cielos a menos que nazca de nuevo. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 13, la Biblia dice que los tales, los que han nacido de nuevo, no son engendrados de voluntad de carne, o sea que no es por acción humana. Por eso es que usted tiene que pedirle al Espíritu Santo, yo quiero tener hambre y sed de ti, yo quiero estar en tu casa, yo quiero estar allí y escuchar tu palabra. Cuando usted sienta que ya no tiene hambre de Dios, significa de que su carne le comenzó a ganar a su espíritu y usted ya va de declive. Pero número 3, ¿cuál es nuestra parte en el nuevo nacimiento? Número 1, reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos. El Espíritu de Dios hace de que el hombre reconozca sus pecados, nos muestra en el espejo cómo usted se ve. Y nosotros tenemos una opción, arrepentirnos. Gloria a Dios. Número 2, también nos dice que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó y está a la diestra de Dios. ¿Cuántos lo saben eso? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuénteselo fuerte a Él. También nosotros podemos creer que nuestros pecados han sido perdonados ya. ¿Cuántos saben que sus pecados han sido perdonados? Y si tus pecados no han sido perdonados, en esta tarde el Señor los puede perdonar. Amén. La Biblia dice en Miqueas capítulo 5, versículos 18 y 19, que Dios como tú, que perdona el pecado de su heredad. Oiga lo que hace, perdona, número 1. Número 2, olvida. ¿Qué hace Dios? Olvida. Número 3, y echa a lo profundo de la mar, versículo 19, todas aquellas cargas de pecado. Yo no sé si alguien se ha sentido de esa manera.
Yo no sé si alguien en alguna ocasión se ha sentido cargado, se ha sentido acusado por su pecado, se ha sentido con una carga tremendamente pesada. Yo le quiero decir que hay alguien que puede quitar las cargas. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él les hará descansar. El descanso solamente está en Dios. Hoy en día hay mucha gente guardando el sábado como su descanso. Pero ¿sabe qué? Nuestro descanso se llama Cristo Jesús. A usted no le sirve de nada guardar el sábado si todavía usted está en pecado. Alguien puso una foto de un adventista del séptimo día porque se fue de la convención adventista y todavía se llevó el chaleco que decía convención adventista, y le tomaron una foto donde estaban las muchachas bailando desnudas. Y al primero que le tomaron la foto, el primero que se veía, el que tenía el chaleco convención adventista del séptimo día. ¿De qué sirve entonces que el hombre trate de tener religión si no tiene una relación con Dios? No sirve de nada. Entonces la Biblia nos muestra que nuestra parte del nuevo nacimiento es reconocer nuestros pecados, porque el que reconoce sus pecados le serán perdonados. Aleluya. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió. ¿Por qué es importante que Él es el Hijo de Dios? Porque al saber que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, nosotros sabemos que Él es el libertador de su pueblo, el que liberta a su pueblo de sus pecados, que Él es Jesús. Jesús significa el que perdona los pecados. Y cuando nosotros sabemos que Él es el que perdona los pecados, no tenemos a nadie más a quien ir sino a Cristo Jesús. ¿A quién puede ir usted si solo Él puede perdonar pecados? Amén. Entonces la Biblia también nos dice a nosotros que nosotros podemos recibir a Cristo como único Salvador de nuestras vidas, abriendo el corazón. El hombre tiene dos opciones: abrirle el corazón a Dios o cerrarle el corazón a Dios. Por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. O sea, vamos a tener una fiesta espiritual. Dios quiere tener una fiesta con el pecador, pero una vez que el pecador haya sido libre de su pecado. Aleluya. Amén. Esa es nuestra parte del nuevo nacimiento: reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, reconocer a Cristo como Salvador de nuestras vidas, creer que nuestros pecados han sido perdonados y pueden ser perdonados, recibir a Cristo como Salvador nuestro. Y la Biblia dice en Juan 1:12: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Número 4. La Biblia nos dice a nosotros que la parte de Dios en el nuevo nacimiento. ¿Cuál es la parte de Dios en el nuevo nacimiento? Ya vimos, amados hermanos, que primeramente el nuevo nacimiento lo que es. Vimos también en qué consiste el nuevo nacimiento. Tercero, nuestra parte en el nuevo nacimiento. Cuarto, la parte de Dios en el nuevo nacimiento. ¿Sabe cuál es la parte de Dios en el nuevo nacimiento? Primero, si te arrepientes y haces lo que ya hablamos anteriormente, Dios te perdona tus pecados. Hebreos 10:17 dice la palabra de Dios: y nunca me acordaré de sus pecados. ¿Cuándo dicen? Nunca me acordaré de sus pecados. Número 2, cambia la disposición de nuestro corazón. Ya usted ya no se ama a usted mismo. A veces todavía traemos eso de que nos amamos a nosotros mismos. Queremos los primeros lugares, queremos que nos aplaudan, queremos que todo esto, pero eso es parte de la vieja vida, la vida pasada. Ahora toda la gloria es para Dios, toda la honra es para Dios, toda la alabanza es para Dios. En una ocasión un hombre decía en Virginia: yo no sé por qué el pastor a mí nunca me ha dado de predicar un domingo. Y alguien le dijo: pero usted predica en las células. Sí, pero es que yo quiero predicar un domingo. Pero usted predica en la célula. Pero yo quiero predicar un domingo. Dígale a él: cuando Dios le ponga a él en el corazón darle un domingo, se lo va a dar.
¿Sabe que muchas veces nosotros hacemos las cosas para que los hombres nos vean? El hombre tiene que sentirse alegre. Si allá voy a predicarle por una persona que vaya, me voy a sentir gozoso. ¿Entiendes? Me voy a sentir alegre. Y este hombre yo creo que decía eso porque el día domingo se reunían 400 personas. Y en la célula solamente se reunían 20. Porque a veces queremos que los hombres nos vean y sentirnos como que... Amén. Y esto no se trata, hermanos, que nosotros esa naturaleza la vamos a arrastrar a la iglesia. No, esa naturaleza tiene que morir. Ya no se trata de usted. ¿De quién se trata hoy? Se trata de Cristo Jesús. Ya no se trata ni de mí. Ya no se trata de nadie más. Se trata de Dios. Se trata de lo que su palabra dice. Se trata de lo que Él ha establecido en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esta semana que pasó, estaba en el trabajo y estaba escuchando una predicación. Y cuando escuché la predicación, la palabra de Dios ministra la vida de uno, oiga. Y escuchando esa predicación, yo lloré, hermano, lloré. ¿Sabe por qué? Porque aquel hombre dijo algo acerca de lo que es el matrimonio. Él dijo, el matrimonio es una imagen de lo que es Cristo y su iglesia. Y cuando él dijo eso, oiga, sentí como que me dieron tan duro, hermano. Porque me puse a pensar en el amor de Dios. Y me sentí, pero como que si me estrujaron el corazón en ese momento. Yo dije, Dios, perdóname. Perdóname. Porque muchas veces los hombres tratamos a nuestras esposas como que si fueran cualquiera. Y no nos damos cuenta de eso. A veces por machismo, a veces por una naturaleza vieja todavía que no ha muerto. Pero cuando escuché esas palabras, lo digo delante de Dios, lloré. Porque me hizo sentir lo que Dios piensa de lo que es el matrimonio. Que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó en sacrificio por ella. A veces nosotros estamos tan ocupados que nos olvidamos de nuestras esposas. Y yo le digo esto porque en la parte del nuevo nacimiento, Dios cambia la disposición del corazón. Y usted ya no piensa en usted. Ya no se trata de usted. It's not about you. It's about the Lord. It's about Christ. It's about Jesus. Ya no se trata acerca de usted. Ya no es los aplausos que me den a mí. Ya no. Se trata de los aplausos que yo pueda conseguir que le den a Él. Aleluya. Porque toda la gloria sea para mi Señor. Toda la honra. Dios cambia la disposición de nuestros corazones. Ya no nos amamos con egoísmo, pensar que somos mejores que otros, ni con un amor fingido. Ahora es cambiada y dirigida a Dios. Eso sucede cuando usted ha nacido de nuevo. Su corazón es cambiado. Ya no piensa de esa manera. Ya no actúa así. En Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 26 y 27, Ezekiel chapter 36, verse 26, 27, la Biblia dice, os daré un corazón nuevo. ¿Cómo dice que va a ser este corazón? Nuevo. Os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu en vuestros corazones. Ese es el nuevo pacto de Dios. Pondré mi espíritu en vuestros corazones. Y quitaré el corazón de piedra. ¿Qué va a quitar? El corazón de piedra. Porque nuestro corazón se hace de piedra, amados hermanos. Cuando usted deja que el resentimiento, que el orgullo, que la vanidad, el corazón se hace de piedra. Y el hombre ya no actúa como Dios quiere que actúe. A veces con nuestros propios familiares se hace de piedra. Quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne, uno que pueda sentir, que palpita. Porque el de piedra ya no palpita nada. Está muerto. Y haré que andéis en mis estatutos. Oiga, porque el corazón con el espíritu se van a unir. Ya entonces el espíritu va a tocar al espíritu del hombre. Y dice, ahora vamos a poder andar en los estatutos. Al hablar de estatutos habla de la palabra, de lo que Dios les había dicho que guardaran. Y que guardéis mis preceptos. Habla también de la palabra. Y los pongáis por obra.
Porque muchas veces nosotros podemos ser buenos para la palabra, para memorizarla, para aquí, pero para cumplirla no somos buenos. ¿No se ha encontrado usted con gente así? Aleluya. Yo me he encontrado con personas que yo me sé un versículo a la par de ellos, pero les he medido el nivel de resentimiento, están más resentidos que Caín. Entonces, hermanos amados, esto no se trata de cuánto usted sabe, se trata de cuánto usted aplica, ¿verdad que sí? Amén. El nuevo nacimiento nos va a ayudar a que nosotros, lo poquito que sepamos, lo apliquemos a nuestras vidas. Amén. Lo que apliquemos a nuestras vidas, eso nos vamos a deleitar y Dios comenzará a hacer grandes cosas en nosotros. Gloria a Dios. Pero el nuevo nacimiento, escucha también, ¿qué significa esto? La parte que Dios hace. Estamos hablando de la parte que Dios hace. Dios, si te arrepientes, Él te perdona, Él cambia tu disposición. Decimos número 3 que somos adoptados hijos de Él. ¿Qué somos? Adoptados hijos de Él. Aleluya. Adoptados como hijos suyos. Somos adoptados hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo soy hijo de Dios? Me adoptó el Señor. El Señor nos adoptó, no valíamos nada, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero me adoptó el Señor. Yo soy hijo de Dios. Usted puede tener con seguridad y decir, yo soy ahora hijo de Dios. Tengo un deseo en mi corazón de servirle. Tengo en mi corazón un deseo de agradarle, de querer estar en la casa de Dios, de querer buscarle. Oigo alabanza, ya no oigo canciones del mundo, ya no oigo esas canciones, ahora oigo alabanza que glorifiquen a Dios. Ahora ya no veo cualquier clase de programa televisivo, ahora veo televisión que agrade el nombre de Dios. Y el hablar que somos aceptados como hijos suyos es que nos hace participantes de su naturaleza. Oiga, qué tremendo. La naturaleza. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que Dios es qué? Espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, Dios está buscando gente genuina, movida por la presencia de Él, el Espíritu. Y que todo sea para la gloria de Dios. ¿Para quién? Todo lo que yo hago es para la gloria de Dios. Todo lo que yo digo es para la gloria de Dios. Al menos debe de ser. Todo lo que yo haga en esta obra es para la gloria de Dios. Todo lo que usted haga debe de ser para la gloria de Dios. Si usted da algo, debe de ser para la gloria de Dios. Si usted viene, díselo fuerte a Dios. Eso es lo que significa el nuevo nacimiento. Nos hace participantes de la naturaleza divina. Nos hace participantes de Él. ¿Por qué? Porque hemos creído. Número 5, Él nos da vida eterna. En Juan, la Biblia dice, el que oye mi palabra, 5:24 de Juan, el que oye mi palabra, escuche, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque hay una condenación para el pecador. Hay una muerte, pero también hay una vida que ha sido desarrollada para el hombre. Y ahora vamos al número 6. Cristo Jesús, a través del nuevo nacimiento, te da una vida abundante. ¿Una vida cómo? Abundante. Al hablar de vida abundante, los que hablan de prosperidad, está hablando de que usted tiene que tener económicamente, y no se trata de eso. Al hablar de vida abundante, se trata de una vida de gozo. Se trata de una vida de paz. Se trata de una vida dirigida por el Espíritu de Dios. Eso es lo que habla una vida abundante, una vida porque el Espíritu de Dios hará que abunde más y más y más en las obras de Dios. Eso es lo que significa una vida abundante, una vida que esté dirigida por el Espíritu de Dios y que se manifieste fruto del Espíritu Santo. Eso es una vida abundante. No significa una vida de que tenga dinero. Si lo tiene, gloria a Dios. Si no lo tiene, dale gloria a Dios también. La Biblia dice así que teniendo sustento y abrigo, estemos alegres. Solamente una persona que tenga el Espíritu de Dios estará alegre. Porque aunque no tenga nada, pero tiene al Dios del cielo, eso es todo para una persona que tenga a Dios. Oiga, amado hermano, entonces nosotros aprendemos algo en esta tarde. Aleluya. Que es imposible entrar al cielo sin Cristo Jesús. Sin nacer de nuevo. ¿Cómo está nuestro género humano?
Todavía estamos pensando en nosotros mismos. Todavía solo queremos nuestro halago. Significa que necesitamos entregarnos verdaderamente a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que reconocer esos pecados y traerlos delante de Dios. Si queremos que nos den aplausos a nosotros, eso es todo lo que vamos a conseguir. Pero si usted quiere que la gloria se la den a Dios, un día le van a decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco así fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. El Señor Jesucristo le dijo esto, termino diciendo esto a Nicodemo, le dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede. Y ya vimos lo que significa nacer de nuevo. Lo que significa nacer de nuevo, amados hermanos. Esto implica la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no puedes nacer de nuevo. Esto implica un cambio profundo en nosotros, cambio de género en el interior. Esto implica comenzar una vida en que nuestras metas, escala de valores, motivos, inclinaciones son cambiados por nuestra unión con Cristo Jesús. Ahora Él es primero. No se trata acerca de usted, se trata acerca de Dios. No se trata acerca de mí, se trata acerca de Dios. Gloria a Dios. Y que nadie puede nacer de nuevo sin escuchar la palabra de Dios. Por eso que la Biblia nos dice que no deje de congregarse, porque aquí lo que vamos a hablar es palabra de Dios. Amén. Lo que vamos a hablar aquí es palabra de Dios. Y eso es lo que va a edificar. No quiero decir que en algunas ocasiones tal vez no pueda decirse algo que a algunas personas les parezca gracioso. Pero el púlpito no es para contar chistes. El púlpito es para que se exalte el nombre de Dios y se edifique a los santos para la obra que Dios ha determinado para ellos. Mi objetivo es prepararles a ustedes para el día cuando Cristo Jesús venga. Usted puede decir conmigo: estoy listo si Él me llama. ¿Cuántos están listos si Él les llama en esta tarde? Estoy listo si Él me llama. Amén. Estoy listo si Él me llama. Y el Señor Jesucristo le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Pregúntele al que está a su lado: ¿qué eres tú? ¿Carne? ¿De qué has nacido tú? ¿De la carne o del Espíritu, mejor dicho? ¿De qué has nacido tú? ¿De qué has nacido tú? ¿El que es nacido de la carne? Como queriendo decir, aquel que engendra a otro viene a ser carne. Pero el que engendra el Espíritu de Dios que te engendra a ti, serás una persona espiritual. Amén. El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Que no le cause asombro que nadie pueda entrar al cielo a menos que nazca de nuevo. Aleluya. El viento sopla de donde quiere y oyes el sonido. Oiga cómo es el que es nacido de nuevo. El mejor ejemplo es como el viento. Y oyes el sonido, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va, porque Él no te anda tocando trompetas ni te dice: estoy aquí, estoy allá, estoy haciendo esto. Él nada más hace, porque el Espíritu de Dios le dice que haga. Así es el que es nacido de nuevo. Y yo no sé cuántos en esta tarde dicen: Señor, verdaderamente yo necesito eso. Aleluya. Yo necesito ese nuevo nacimiento. Póngase en pie en esta hora. Hemos visto, amado hermano, de que el nuevo nacimiento hay una necesidad de él porque somos pecadores. Hemos visto lo que consiste y hemos visto nuestra parte en él de reconocer nuestros pecados. Hemos visto la parte de Dios donde da una naturaleza diferente y donde Él nos hace adoptados, hijos de Él. Eso mismo nosotros tenemos que mantener. En esta tarde yo creo que aquí solo vemos hermanos ya. Amén. Pero si alguien quiere pasar al frente y decirle: Señor, yo verdaderamente quiero una mejor relación contigo, lo puede hacer también. Y vamos a cantarle al Señor un cántico al menos. Y adore a Dios allí donde está. Oh, gracias, Señor.